Reciban un cordial saludo, soy Jorge Albeiro Ruiz González, alumno del octavo semestre de Psicología en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Desde ahora les pido disculpas por el tono o el acento de mi voz. Me estoy recuperando de una fuerte gripa que me ha dejado con problemas en la garganta y por lo tanto un poco de tifonía. Deseo compartir con ustedes una pequeña reflexión a partir de un interrogante. ¿Qué elementos podemos identificar de la cultura contemporánea? Y para poder desarrollar esta pregunta es necesario abordar el concepto cultura y también el concepto contemporaneidad. Para comprender un poco lo que es la cultura, vamos a mirarla desde un enfoque sociológico. Y eso lo va a decir Linton, afirmando de que no existe sociedades ni individuos que carezcan de cultura. Toda sociedad posee una cultura por muy sencilla que sea, y todo ser humano es culto en el sentido de que es portador de una u otra cultura. Vámonos un poco más allá en el concepto cultura y Taylor en el 1871 define la cultura como ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. Desde este aspecto podemos comprender entonces lo que es la cultura, pero vámonos un poco más y miremos lo que nos dice San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Él ya no va a hablar de la cultura, él habla de las culturas que está estrechamente relacionada al hombre y su historia. Nos afirma que comparte un dinamismo propio del tiempo humano. Cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella influye. Ya el Papa nos habla de ese horizonte de no una sola cultura, sino las culturas. ¿Qué más debemos comprender sobre este concepto? Pues un elemento fundamental de la cultura es el lenguaje. Recordemos que el lenguaje es el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la cultura en nuestro grupo. ¿Y qué debemos entender por contemporaneidad? No solamente es un concepto para usarlo de anclaje a fechas o tiempos. Con contemporaneidad queremos hablar y reafirmar sobre la actualidad que vivimos. Así que a partir de estas definiciones abordaremos esos elementos que se pueden identificar de la cultura contemporánea. Debemos tener presente que la cultura siempre está en movimiento, que la cultura no es algo que está fijo. Por eso hemos hablado de cultura romana, cultura griega, cultura grecorromana, cultura medieval o la cultura del Renacimiento y la cultura de la modernidad y ahora del tiempo contemporáneo. Este movimiento cultural ya hace referencia a San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, cuando nos habla del dinamismo propio del tiempo humano, que es de la cultura. Y en ese dinamismo podemos observar cambios. Por eso algunos elementos que podemos identificar de la cultura contemporánea es la homogeneización, que trae algunas características, o también la globalización, el pluralismo, el relativismo. En relación a la homogeneización como producto de la globalización, uno puede darse cuenta que ha traído y ha influenciado
a la cultura contemporánea. Toda esta época del industrialismo que han terminado hoy en día en crear empresas que producen muchos elementos tecnológicos, haciendo que la cultura actual sea una cultura de la prisa, del apure, de aquí, ahora, en este instante, rompiendo con esos paradigmas de una cultura donde se sabía esperar, donde se tenía paciencia. O si no, miremos, el uso de la lavadora acorta el tiempo, eh, permitiéndonos aprovechar el tiempo en otras cosas mientras ella lava. O el usar, no sé, las freidoras de aire apresuran también la producción de los alimentos que consumimos. O el microondas o las estufas, eh, haciéndonos ahora de una cultura de la prisa. Podemos darnos cuenta, nuestros jóvenes quieren las cosas ahora. Hasta nosotros también hemos caído en esas ansiedades, apurando que la situación se dé lo más pronto posible. No solamente estos elementos, miremos ese artefacto tan seductor que es el celular, con todo lo que este elemento electrónico trae. Ha cambiado nuestra manera de relacionarnos. Ya no se dan mucho las relaciones face to face, cara a cara, cuerpo a cuerpo. El estrecharse, el abrazarse, el hablar, el reunirnos. Ahora, todas estas relaciones tan humanas, que son básicas y necesarias, se han visto influenciadas por el celular. Ahora vemos que en el hogar o en las reuniones son pocas las conversaciones, pero mucho más es el uso del celular en nuestras manos. Ha cambiado tanto culturalmente nuestro comportamiento en nuestras relaciones interpersonales como consecuencia de estos artefactos tecnológicos. Y acá no se trata de decir si son buenos o malos, porque siempre va a depender del uso que le damos. Pero ahí queda la reflexión. ¿Qué tan influenciados somos por estos elementos? Si tenemos la capacidad de reflexionar para tomar ciertas decisiones con libertad. Por eso hay que valorar aspectos importantes de lo que hemos heredado de nuestra cultura, sin desconocer los nuevos aportes que hacen las nuevas generaciones por ese movimiento cultural que se va dando. Pensemos más o menos hoy de cuánto dependemos nosotros para existir, subsistir de estos medios tecnológicos. O también miremos las influencias de los medios de comunicación, hoy que están a la mano. Es hacer un touch, tocar una pantalla y vemos ya noticias, información. Muchos son influencers y hablan desde un punto de vista. Y si no tenemos criterios para razonar, para analizar, somos influenciados en manera de hablar, en manera de comportarnos, en manera de vestir, en manera de relacionarnos. Todo entra por los medios de comunicación. Por eso es importante valorar los aspectos positivos de la cultura contemporánea y poder distinguir esos elementos que traen cambios, lamentablemente muchas veces negativos, en nuestro actuar. Que nos quedemos con las cosas que hemos recibido para el bien, que podamos fortalecer, que reconozcamos las nuevas generaciones y también reconociendo en esas nuevas generaciones modos de vivir, podamos también desde allí inculcar nuestra identidad, nuestra manera de ser, sin convertirnos en veletas culturales. Voy cambiando según la generación o los modelos culturales que se van presentando. Muchas gracias.